Muy bien, hoy vamos a ver los tres primeros. Entonces, no sé, posiblemente tú seas como yo, que realmente me acuerdo de los nombres porque me acuerdo de la historia de las personas, ¿no? A veces cuando no le ponemos una historia a alguien, pues no te importa su nombre, pero cuando le pones una historia a alguien, entonces te puedes acordar de su nombre. Y hoy vamos a ver los tres primeros, que son Otoniel, Ahod y Samgar. Y es Jueces capítulo 3. Y ¿alguien necesita una Biblia? Ahí puedes ver dónde están ellos. Si necesitas una Biblia, levanta tu mano y te van a prestar una Biblia. Los anfitriones que no estaban listos, pero fíjate cómo corren por las Biblias. Jueces capítulo 3, levanta tu mano para que te ubiquen por acá, necesitan una Biblia. Si no estuviste la semana pasada, lo que acordamos, los que venimos los miércoles, es que nos vamos a acordar o vamos a aprendernos durante el estudio de jueces los 14 jueces que hay en el libro de Jueces. Y alguien puede decir, Talí, no es cierto, eres mentiroso, no son 14, son 13. Sí y no, porque Samuel es el último juez, el primer profeta, ¿no? Y después de Jueces tienes el libro de Ruth, que es al mismo tiempo que Jueces, y después de Jueces vamos a estudiar Ruth, y de ahí tienes Primera de Samuel, ¿no? Entonces, vamos a Jueces capítulo 3, un anuncio nada más rápido antes de arrancar, y es de este sábado de noche, hay una conferencia de hombres en Jalapa. Va a estar muy padre, entonces te recomiendo que si tú eres hombre y puedes el próximo, no este sábado, sino este sábado de noche, que es 27 de julio, nos vamos a organizar para salir de aquí de Semilla 7:20 de la mañana, para llegar allá más o menos como a las 9, y es basado en el libro de Tito. Entonces, si tú eres hombre y quieres estudiar con otros hombres en Jalapa, tomar buen café, tener buen compañerismo y quieres estudiar el libro de Tito, todo, vamos a salir de aquí el sábado 27 de julio a las 7:20 de la mañana. Si tienes alguna duda, acércate con Marco, y si quieres ir, acércate con Marco, porque necesitamos saber cuántos somos para ver cuántos coches llevamos. Si no tienes coche, acércate para anotarte y decir, yo necesito un ride a Jalapa. Pero si tienes coche y quieres llevar tu coche y que otros hombres se vayan contigo, acércate con Marco también y dile, Marco, yo pongo mi coche, y igual ahí hacemos cooperacha para la gasolina y las casetas. Y el chiste es que ese día sábado podamos estar, es toda la mañana. La idea es comer en Jalapa y ya regresamos en la tarde, pero es tener un sábado muy padre ahí en Calvary Chapel Jalapa o Capilla Calvario Jalapa. Cualquier duda, acércate con Marco, con Dani. Va a estar predicando Dani Gámez. ¿Te acuerdas de Dani Gámez? Era el pastor de Jalapa y se fue a Estados Unidos, lo llamaron a pastorear una iglesia allá. Después va a estar Sergio. Sergio es pastor en Puebla, en Capilla Calvario Apizaco, Puebla. Y Dani García es el pastor de Jalapa, un chavo joven que decidió tomar el llamado de servir a Dios, y Dios está haciendo algo muy padre ahí en Jalapa con ellos. Y ese Talí, quién sabe. Jueces capítulo 3, por favor. Jueces capítulo 3. Ahod, Otoniel, Samgar. Vamos a ver estos tres. Jueces capítulo 3, versículo 1. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellos a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Acuérdate, antes de este libro es la conquista. Josué, llegan y conquistan toda la tierra prometida. Dios les promete que Él va a estar con ellos, que el príncipe de los ejércitos de Jehová va a estar con ellos, y tienen todo lo que necesitan para sacar por completo a las poblaciones. Conquistan las ciudades más importantes, pero dejan ciertas poblaciones que después tienen que conquistar, pero ya no tienen un líder como Josué, sino en el libro de Jueces lo que vas a ver recurrentemente, por ejemplo, en este capítulo se repite la palabra Jehová, 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 y Él es el rey. Entonces Él quiere reinar directamente sobre su pueblo, pero el pueblo, lo que vimos en el capítulo anterior, es el pueblo dice, no. O sea, rechaza a Dios y rechaza a Dios, y eso es lo que sucede. Entonces Dios decide, aquí en este versículo 1, dejar algunas naciones para probar a Israel. Es decir, no voy a sacarlas, y Dios había prometido, las voy a sacar con mano poderosa. Es decir, si es necesario hasta mando plagas de avispas, avispones, para que se salgan.
Tenían todo ellos para sacar a estas naciones, pero ellos deciden simplemente no hacerlo. Y fíjate, es muy importante esto y muy peligroso, porque eso te puede pasar en tu vida. Dios dice, saquen esto por completo, sean radical, y ellos en vez de sacarlo dicen, no vamos a sacar estas poblaciones, lo que vamos a hacer las vamos a hacer tributarias nuestras, es decir, los vamos a hacer esclavos, entonces no las vamos a sacar, no vamos a obedecer por completo a Dios. No vamos a que sean parte de nuestro pueblo, pero lo que sí vamos a hacer es mantenerlas ahí y que nos sirvan a nosotros. Y tienes que tener mucho cuidado, porque victoria absoluta que vimos en Josué era sacar por completo a lo que Dios había pedido. Y mantener estas cosas que Dios ya te ha pedido, pensando que tú las puedes controlar y someter, no es vivir en victoria. Y vamos a ver qué es lo que sucede con ellos. En vez de vivir en victoria, realmente van y caen en una espiral descendiente del pecado. Y Dios las pudo haber sacado, pero decide no sacarlas para probarlos. Y esta palabra probarlos es examinarlos o hacerles un examen. Y a veces Dios eso hace con nuestras vidas, que pone ciertas pruebas en nuestras vidas, ciertos exámenes para probarnos qué decisión vamos a tomar. ¿Vamos a obedecerle a Él o no vamos a obedecerle a Él? ¿Vamos a decidir amarle a Él o no vamos a amarle a Él? Y entonces Dios decide dejar a estas naciones para probar a Israel. A todos aquellos que no habían conocido las guerras de Canaán, acuérdate, la generación que conquistó ya no es esa generación, ahora es una generación que dice el capítulo 2, no conocía a Jehová. Y eso es muy triste. La labor de los levitas, de los sacerdotes y la labor de los padres de familia es que la siguiente generación conociera a Dios, y no hacen su trabajo. Y una de las cosas que vimos en el estudio pasado y el compromiso es, necesitamos platicar a nuestros hijos y a la próxima generación quién es Dios para que lo conozcan de una manera personal. Y entonces, versículo 2, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Entonces la generación de sus papás sabía cómo pelear la buena batalla y la buena batalla de la fe, sabía cómo era que Dios les daba la victoria, y de pronto esta generación se establece en Canaán, tienen realmente la guerra ganada, van de victoria en victoria en victoria, y de pronto ellos no conocen cómo combatir. Y es una de las cosas que tenemos que nosotros de pronto, a veces como papás somos muy aprensivos y no queremos que nuestros hijos peleen la buena batalla de la fe, y los queremos como que tener en una burbuja y que que no les llegue ninguna tentación. Tienes que saber, cómo van a aprender ellos a pelear la buena batalla de la fe si nunca la pelean. ¿Cómo van a aprender ellos a decir que no si nunca se les da una oportunidad que alguien le diga, oye, ¿quieres esto? Y eso es lo que le está pasando a ellos. Empiezan a vivir tan cómodo su fe, pero realmente sin conocer a Dios. Y Dios dice, no, voy a dejar estas naciones para que no estén tan cómodos. Y en tu vida a veces, y sí o no, nada más piénsalo así, nunca has tenido estos momentos espirituales que es como estás en el monte de transfiguración y Jesús está brillando en su rostro sobre ti, y todo es tan hermoso y todo es una bendición, y estás cantando todo el día alabanzas y lloras y Salmo 23, Jehová es mi pastor, y todo de pronto es muy bonito, pero de pronto eso puede crear en ti como decir, bueno, no estoy peleando, no hay una batalla, pero fíjate, de pronto cuando las cosas se complican y la vida aprieta, ¿te ha pasado? En cualquier situación en tu vida, una cuestión de financiera, una cuestión de salud, una cuestión de tentaciones, que simplemente te llega esta tentación, no sabes qué hacer, y de pronto en eso te encuentras peleando la buena batalla de la fe, y te encuentras haciendo realmente eso, ejercicio espiritual, y Dios por misericordia deja a esas naciones para que ellos puedan saber lo que es pelear la buena batalla de la fe. Versículo 3, deja a los 5 príncipes de los filisteos
todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamad, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaron entre los cananeos. O sea, la idea es que nadie habitara entre ellos, sino ellos fueran el pueblo, ellos conquistaran y su conquista fuera 100% victoriosa. Y lo que está pasando aquí es que, fíjate, ahora los hijos de Israel están habitando entre los cananeos, cuando no debería de ser así. Ellos deberían de ser los número uno en las ciudades, ellos deberían de haber sacado a todos, pero poco a poco es que es una línea muy fina. Dicen, bueno, no vamos a hacer lo que dice Dios, vamos a someterlos, vamos a dejarlos aquí, que ellos nos sirvan a nosotros. Y de pronto, por no hacer lo que dice Dios, el siguiente paso es, ellos no habitan entre nosotros, nosotros ya estamos habitando entre ellos. Y se vuelve muy delicado el asunto. Y eso no es una vida victoriosa. Versículo 5, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y fíjate, todavía van más para abajo, versículo 6, y tomaron de sus hijas. Primero es, no, está bien, vamos a vivir en victoria, pero no vamos a hacer todo lo que dice Dios, no vamos a ser radicales, vamos a dejarlos aquí, que sean, vamos a ser buenos vecinos. O sea, ¿para qué mejor que nos ayuden? Que trabajen para nosotros. Y de pronto ellos se empiezan a comprometer en vez de hacer lo que Dios les está pidiendo, y de pronto ya ellos empiezan a habitar entre ellos y terminan así ya, uniéndose. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos. Y fíjate, no termina ahí la cosa, porque todo este tema, fíjate, no obedeces a Dios. Eso te lleva a no que ellos habiten en donde tú estás, sino tú habitar en donde ellos están. Después te lleva a un tema romántico con el pecado, y eso te lleva a unirte en yugo desigual. Y Pablo dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y al final eso, romance, hombre con mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, romance te lleva a un romance espiritual, y al final ellos terminan sirviendo a sus dioses. Todo, simplemente ve la línea. Es una te lleva a otra, 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 y terminan muy, muy abajo, cuando ellos habían dicho, nosotros vamos a servir a Dios. Ellos habían entrado a la tierra prometida con esa promesa, y terminan, no sabes la cantidad de veces de hombres y mujeres en la iglesia que están bien, están firmes, están peleando la batalla de la fe, pero de pronto no hacen todo lo que Dios les está pidiendo, no son radicales en su fe, y se comprometen con una cosita, y esa cosita les lleva a otra cosita, esa cosita les lleva a otra cosita, y de pronto dicen, no, bueno, no, no pasa nada, es que conocí a esta chava o este chavo. Y sí importa. Y de pronto, bueno, es que lo quiero traer a la iglesia, la quiero traer a la iglesia, y así les nace un corazón. Yo le llamo eso evangeligue. Y realmente en vez de hacer lo que Dios te está pidiendo, estás simplemente poniéndole a Cristo en tu relación, pero muy, muy superficialmente, y no realmente como tu Rey y como tu Señor. Y de ahí, ya me la sé, digo, sí, bueno, ya en poquito tiempo ya dejará de venir a la iglesia. Porque un romance con un incrédulo, un romance con una mujer incrédula, al final te va a llevar un romance espiritual con algo que no es Dios. Lo he visto miles de veces. Puedes decir, Talí, yo soy la excepción. Bueno, está bien. Ve y regresas. Créeme. Lo he visto, cuidado, mujeres, cuidado con enamorar. Es eso, enamorarte. De pronto ya no piensas bien, ya no ves bien la vida, ya tus convicciones, te empiezas a comprometer con cosas que antes hubieras dicho, nunca haría eso, nunca haría eso.
El amor matrimonial va mucho más allá del romance. Pero bueno, esa es otra predica. Y vamos con Otoniel entonces. Pero fíjate, caen, sirven a los dioses. Versículo 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Pero ya vimos la semana pasada que ante sus ojos, para ellos, hacían lo bueno. Como no había rey en Israel, ellos entonces, no, pues estamos haciendo esto, y no conocían a Dios y pensaban, estamos haciendo lo bueno. Pero ante los ojos de Dios era lo malo. Y tú y yo como creyentes siempre tenemos, ok, ¿qué dice Dios de esto? Y no puedes comprometer eso, o sea, la palabra es la palabra. Y entonces hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, ¿te acuerdas qué es lo malo? Lo malo es esto, olvidaron a Jehová su Dios. Y no hacer lo que Dios te pide y comprometerte con cosas que sabes que no, y de eso te lleva a un romance con una persona, y eso te lleva a un romance espiritual. Al final lo que estás haciendo es, te estás olvidando de Dios y de sus preceptos y de cuánto te ama. No sabes cuántas veces he estado con mujeres y hombres solteros que están tomando malas decisiones, que no están caminando en pureza. Y les he dicho, tienes que aprender a ser un soltero en Cristo y saber que en Cristo estás completo. Mujer, no necesitas un hombre, necesitas que Dios sea tu rey. Hombre, no necesitas una mujer, necesitas que Dios sea tu rey. Y entonces caminando en esa pureza, o sea, simplemente caminando con Dios, Él tomándote de la mano, Él poniendo sus ojos sobre ti, sirviendo a Dios, entonces Él te va a traer al hombre. Él te va a decir a ti cuál es la mujer. Pero tienes que poner mucha atención. Y no tienes que poner mucha atención a otras mujeres o hombres solteros en la iglesia. No, tienes que poner mucha atención a Dios. Esa es la clave. O sea, Mateo 6:33 en eso es: busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Todo. Hasta una mujer virtuosa. Un hombre que ame a Dios. Un hombre que ame su palabra. Eso, simplemente confía en Dios. Y ellos olvidaron a Jehová su Dios. Y fíjate, lógico, sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y por supuesto Dios tiene sentimientos. Por eso tú y yo tenemos sentimientos. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió fíjate, Dios está diciendo con esto: son míos. O sea, es mi pueblo. Yo los redimí con mano poderosa. Si no hubiera sido por mí, seguirían en Egipto sirviendo así como esclavos a Faraón, y posiblemente la mano de Faraón se había puesto tan dura contra ellos que poco a poco iban a ir muriendo. Si no te acuerdas, en época de cuando están haciendo Moisés, lo que sucede con él, y por eso lo echan al río, es porque da la instrucción: maten a los judíos que sean hombres. O sea, ya había orden de erradicar a los judíos. Ellos estaban ahí por Dios. Y nunca se te tiene que olvidar eso. Tú estás aquí 100% por Él. Y fuimos comprados por precio y somos suyos. Él, o sea, en el momento que dijiste voy a decidir seguir a Jesús, tú en ese momento lo que hiciste es: Señor, o sea, mi factura es tuya, tú la tienes. Ahora, siempre ha sido de Él. Él te creó y te hizo. Todo el problema en tu vida vino cuando tú decidiste, como este versículo, olvidarte de Dios. Decir: Señor, sabes que ya no soy tuyo, dame la factura, yo soy mío mismo. Y ahí, o sea, todo se complicó. Y entonces la ira de Dios se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Mesopotamia era una nación lejos, y Mesopotamia llega de lejos y los conquista y los oprime. Ahora, Cusán Risataim, o sea, Cusán Risataim significa doblemente impiedad. Entonces, en vez de mi rey,
es el santo, santo, santo. Ellos tienen que decir ahora, por olvidarme de él, mi rey es Cusam, el impío impío. O sea, doblemente inmoral. O sea, y tienes que saber, estamos hechos para estar sometidos bajo alguien. Y tú tienes que decir sobre quién me voy a poner, sobre el Dios de Israel o sobre Cusam Risataim, rey de Mesopotamia. Y mira lo que sucede, sirvieron los hijos de Israel a Cusam Risataim 8 años. 8 años de opresión, 8 años de angustia, 8 años de dar tributo, 8 años en servidumbre, cuando Dios ya los había hecho libres. Esto es lo más triste que le puede pasar a un creyente: regresar a servidumbre, regresar a servir a Cusam Risataim, a algo que te lleva a una vida doblemente impía o doblemente inmoral. 8 años. Y fíjate, versículo 9, entonces, ¿por qué dejaron pasar 8 años? ¿Por qué dejaron pasar 8 años de miseria? ¿Por qué dejaron pasar 8 años de angustia? ¿Por qué dejaron pasar 8 años de opresión? ¿Por qué dejaron pasar 8 años con contentamiento sirviendo a este rey doblemente inmoral? Pero nunca te ha pasado que, sabes, no debería estar sirviendo, no debería estar haciendo, no debería estar viendo esto, no debería estar, y sabes, y siempre, hay excusas, y no está tan mal. Y de pronto empiezas a ver las cosas como si estuvieran bien, pero ante los ojos de Jehová está mal. Y te empiezas a excusar, y eso es lo que les pasa a ellos. 8 años de servidumbre. Pero después de los 8 años, mira lo que sucede. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Clamaron. Esa es la clave de este libro. Y puede ser que tú te encuentres en algo así en tu vida, en esta etapa, y dices, Susan, Talí, yo llevo mucho tiempo y yo sabía lo que era sentirse victorioso, yo sabía lo que era sentirse libre, yo sabía lo que era sentirse pureza, yo sentía lo que era sentir paz y gozo en mi vida, pero ¿sabes qué? Decidí apartarme de Dios y estoy sirviendo a Cusam Risataim. La clave hoy es clama a Dios, di Señor, sálvame. Señor, pero ¿cómo dejé pasar tanto tiempo? Y no sé tú, pero para mí, yo soy tipo Jonás. Para mí 3 días ya es mucho. Y yo digo, ¿cómo Jonás, ¿no?, desobedeciendo a Dios, apartándose de él, no haciendo lo que Dios le está pidiendo, se lo traga este enorme pez? ¿Cómo 3 días? Se tardó. ¿Qué hubieras hecho tú? En ese momento clamar a Dios, pero ve cómo es el corazón del ser humano. Y de pronto ellos, 8 años. 8 años. Y entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová, fíjate lo que hace Dios. Al final de este libro vamos a terminar Atos de los israelitas y ¿cómo pudieron vivir así? ¿Cómo pudieron haber partido el corazón de Dios así? ¿Cómo después de todo lo que Dios hacía y lo bueno que es Dios, cómo pudieron hacer eso? Y vemos entonces después de este libro el corazón de Dios y nos enamoramos más de él. Y lo que está esperando de ti, Dios. Y hemos enseñado muchas veces esto en Semilla. Tú necesitas orar a Dios. Tú necesitas clamar a Dios. Necesitas hacer un hábito eso en tu vida. Pero déjame te la volteo. Tú necesitas eso. Pero Dios, que no te necesita a ti y no necesita nada, está esperando que ores y que le clames. Él está esperando. Y entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador. Eso es lo que es jueces libertadores, a los hijos de Israel, y los libró. Esto es Otoniel, ahí está el primero.
hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. O sea, Caleb y su familia, de veras, o sea, qué increíble, era una familia que transmitía la fe de generación en generación a primos, a tíos, hermanos. Y Dios levanta a este hombre y mira lo que hace Dios con él. Versículo 10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Es la primera vez que en la Biblia viene esta frase, el Espíritu del Señor, de Jehová, vino sobre él. ¿Qué tenía Otoniel de maravilloso, de heroico? Nada. Lo único que hizo él es, en vez de hacer lo bueno según sus ojos, decidió que su rey fuera Dios, decidió obedecerle y se dejó ser lleno del Espíritu de Dios. Y es lo mismo que tú puedes hacer hoy. En medio de una generación y en medio de una sociedad que cada quien, no hay rey, cada quien está haciendo lo que bien le parece, tú puedes decidir hacer la diferencia y ser como este hombre, como Otoniel. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, lleno del Espíritu. Vamos a ver más adelante que no solamente el Espíritu de Dios viene sobre Otoniel, sino viene sobre Gedeón, sobre Jefté y sobre Sansón. Y en Sansón dice que el Espíritu de Dios se manifestó en Sansón. Esta palabra manifestar es que lo estaba agitando desde muy niño. Nunca con tus hijos pequeños, así que como que quieres que agarren la onda y los agitas. O sea, entiende. Y el Espíritu de Dios en Sansón, desde muy pequeño, apartado para esa labor, para ser un libertador, desde muy pequeño el Espíritu de Dios le está dando a entender cosas, se está manifestando a él. Es algo que podríamos orar por nuestros hijos, que no termine como Sansón, y ya vamos a ver la historia, pero sabes cómo termina Sansón, sino que el Espíritu de Dios desde muy pequeños les esté agitando, les esté llamando la atención, se esté revelando a ellos. Pero fíjate, muy interesante, Otoniel, que es el primer juez, no sale en Hebreos capítulo 11, pero Sansón sí. Y entonces lo que tenían estos hombres era eso, que caminaron por fe. Decidieron tomar el llamado de Dios y decir, aquí estoy, Señor. Y entonces el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusam Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusam Risataim, y reposó la tierra 40 años. Después de 8 años de miseria y de opresión, 40 años de paz, 40 años de gozo, 40 años de plenitud, 40 años de comunión. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Y fíjate lo que sucede: en cuanto muere, versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. O sea, están enterrando y ya están acá y a ver qué vamos a hacer para apartarnos de Dios. Y vamos a ver esto que se repite una y otra vez. Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ante ellos pues estaban haciendo lo bueno, pero otra vez lo malo ante los ojos de Dios es olvidarse de Dios. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Y subraya ese nombre ahí en tu Biblia. Si es tu Biblia, pon Eglón. Ahorita vas a ver por qué. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y juntó consigo a los hijos de Amón y Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. ¿Te acuerdas cuál era la ciudad de las palmeras? Jericó. O sea, deciden hacer lo malo, deciden apartarse de Dios, y entonces Dios fortalece a estos reyes de estas naciones, y van y se establecen en Jericó, que es el primer lugar de la conquista donde tienen un éxito rotundo y total y gran victoria. Y fíjate, o sea, tienes que tener cuidado que eso no te pase en tu vida, que donde tuviste gran victoria por olvidarte de Dios, tengas una gran derrota por olvidarte de Dios. Y entonces toman esa ciudad de las palmeras, Jericó.
Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moab. Fíjate cuántos años, 18 años. Y es una gran lección. Si primero te tardas 8 años en clamar a Dios, y después decides clamar a Dios y Él decide así restaurar tu vida, y de pronto vuelves a apartarte de Dios, tu corazón va a estar más endurecido y va a pasar más tiempo para que clames a Dios. Tienes que tener mucho cuidado. Este es un tema de 100% de tu corazón. Y entonces pasan 18 años. ¿Y qué crees que hicieron? Capítulo 15. Y clamaron. Entonces fíjate, no importa. Puedes decir, Talí, pues yo ya llevo varios que me aparto de Dios. Y reconozco, he tenido un corazón duro. Y no lo he considerado en muchos aspectos de mi vida. Fíjate lo grande en misericordia que es Dios. Lo único que tienes que hacer hoy, lo único, es clamar. Clamar. Dios nunca echa fuera un corazón contrito y humillado. Y entonces ellos clamaron, los hijos de Israel, a Jehová. ¿Y qué crees que hace Dios? Los escucha. Ese es el corazón de Dios para sus hijos. Y los escucha y les levanta un libertador, Ahot. Ahí está el segundo, Ahot. Aparte te va a encantar tanto esta historia que va a ser uno de los que nunca te vas a olvidar su nombre. Ahot. Y entonces levantó a Ahot, hijo de Gera, benjamita. Otoniel era de la tribu de Judá. De hecho, el nombre Otoniel quiere decir león del Señor. Y este es de la tribu de Benjamín, Ahot, el cual era zurdo. ¿Hay aquí alguien zurdo? Pero levanta la mano con la zurda, no con la... Bueno, en estos tiempos, si hubieras levantado la mano en medio de las congregaciones de ellos, te hubieran visto mal. O sea, de hecho, la palabra, sí sabes dónde, viene, tu mano derecha es la mano diestra y la mano izquierda es la ¿qué? Siniestra. Y lo mejor es que seas una persona ¿qué? Diestra, no siniestra. Y entonces si tú nacías en esta época zurdo, no, tienes que ser diestro. Y te hacían hacerte diestro. Es decir, a este hombre Ahot lo veían como el diferente. ¿Alguna vez te has sentido así en este mundo? O sea, como que no por ser zurdo. Ahorita nuestra cultura no dice, que sí escribes raro, ¿no? Porque le haces así, quién sabe cómo, pero está bien. Pero no, hay ya muchas cosas para zurdos, ¿no? Raquetas para zurdos, todo. Pero en estos tiempos era un tema ser zurdo. Eras diferente, eras como el apestado, eras como el zurdo. En muchas culturas los zurdos son así. Te hubieran forzado a ser diestro. Y entonces tienes a Ahot, que es de la tribu Benjamín, y es zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Un presente aquí es el tributo. Es decir, una vez al año tenían que juntar para el rey comida, especies, ovejas, trigo, lana, y tenían que llevárselos y depositárselos. Es decir, todo lo que... Tú piensa en esto, tenías que trabajar tú y tu familia todo un año para una vez al año juntar eso y llevárselo al rey. No lo podías disfrutar tú. En esa opresión estaban, no podían disfrutar de la plenitud de la tierra prometida que Dios les había dado. Todo por olvidar a Dios. Y entonces Dios permite que este rey, y ahorita vas a ver, este rey tiene cosas muy particulares, pero entonces escoge Dios a Ahot, a benjamita, que es zurdo. Los hijos de Israel envían con él un presente a Eglón, rey de Moab, y a Ahot se había hecho un puñal de dos filos, una daga, una espada de 2 filos, de 1 codo de larga, entonces más o menos así,
y se la ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. ¿Por qué del lado derecho? Es lógico. ¿Alguna vez has visto un soldado con espada larga? ¿Dónde la lleva o sea, si es derecho, la pone de este lado. Lógico, en el combate lo que quiere hacer es sacarla rápido y ¡pah!, cortar la cabeza. Ahora, si él es zurdo, pues del lado izquierdo, entonces del lado derecho tenía que sacar la espada y cortar la cabeza. Y él lo que hace es que Dios lo escoge para que traiga esta espada en particular del lado derecho, y todo tiene un propósito, fíjate. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se la ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón un hombre muy grueso. Otras versiones dicen muy gordo. Es la única vez en la Biblia donde ves un hombre gordo. Ningún otro pasaje dice un hombre muy, muy gordo. Pero entonces ves Eglón, que es un hombre, y si la Biblia dice muy gordo, créele, muy gordo, muy gordo. Si hubieras visto su foto y la pudiéramos poner en la pantalla, te sentirías muy flaco hoy. O sea, ¿nunca te ha pasado eso? Que dices, ¿qué onda? O sea, tenía el espíritu de la gordura. No, no es cierto. Hermana, eso necesitas orar. Ay, sí. Pero entonces dice la Biblia, este cuate es muy grueso, muy gordo. Quiere decir que comía, no tenía límite, totalmente. Es una imagen de la carne, ¿no? Sin dominio propio. Y vemos entonces rey de Moab, Eglón, rey de Moab. Por favor, no le digas a tu amigo gordo Eglón. Pero ve hasta el nombre, ¿no? Eglón. Eglón. Y entonces entran al presente de Eglón, rey de Moab, muy, muy grueso, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Entonces no solamente viene él, sino vienen varios con él. Versículo 19, mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal. ¿Te acuerdas Gilgal? Un lugar muy importante para ellos. Cuando cruzan en Josué a la tierra prometida, antes de la conquista, Josué capítulo 5, Gilgal es donde ponen estas grandes piedras, y es donde pueden decir, Dios ha sido fiel, Dios nos trajo hasta este momento, Dios abrió las aguas del río Jordán, y vamos a regresar aquí, nos vamos a recordar, Dios nos dio la victoria. Y de pronto este rey llega, toma Gilgal y lo hace un lugar de ídolos. Y tienes que tener cuidado eso, que no te pase que aquellos lugares y amigos y personas que Dios usó, que de pronto no los dejes a un lado y tu vida se convierte en un lugar de ídolos. Y eso es lo que está pasando. Y para ellos estaba bien hacerlo. Ellos, como no tenían rey, entonces pensaban que estaban haciendo lo correcto. Pero ante los ojos de Dios era idolatría, era abominación a él. Imagínate, en ese lugar donde él había sido fiel, ellos estaban siendo infieles. Y acuérdate lo que dice la Biblia. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no cambia. O sea, lo único que tienes que hacer es clamar y decir, Señor, perdóname. ¿Cómo me sometí ante esto? Y entonces entregan el presente, salen, despidió a la gente. Versículo 19, mas él se volvió de los ídolos que estaban en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Entonces él ve esa idolatría y dice, no, tengo que hacer algo. No me puedo quedar así. O sea, el pueblo está haciendo esto, piensan que están bien, yo tengo que hacer una diferencia. Y así como Otoniel, tú puedes ser lleno del Espíritu y obedecer a Dios y amar a Dios, así como él, tú en medio de una generación y un mundo idólatra, tú puedes decir, ¿sabes qué? No, yo no voy a hacer lo mismo, yo voy a amar a Dios. Y entonces, mira lo que hace. Él se volvió de los ídolos que estaban en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo
calla. Y salió de delante de él todos los que con él estaban. Es decir, no solamente es gordo, sino es chismoso y quiere saber eso. O sea, qué combinación. Por supuesto idólatra, por supuesto injusto, cruel, opresor contra el pueblo. Otra vez una foto de las obras de la carne. Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla, y salieron de delante de él todos los que con él estaban. O sea, él mismo, o sea, despejen el lugar. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Y le va a decir lo que Dios le quiere decir, pero sin palabras. Dices, ¿cómo es eso, Talí? Mira, sigue leyendo. O sea, podrías hacer una obra de teatro de esto. Fíjate, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Ahora no sé cómo se levantó tan gordo y tan pesado, pero se levanta y está interesado en escuchar lo que Dios tiene que decirle. Y entonces alargó a Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. Esto es lo que Dios te dice. Ahora, ¿qué le dijo Dios? Hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. ¿Qué más le dijo Dios? Nadie se mete con mi pueblo. Cuando claman, yo los escucho. Y mira, o sea, mira lo que sucede con el puñal, con la espada. Se lo mete en el vientre de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja. O sea, no solamente entró la hoja, sino la empuñadura del puñal y la gordura. Fíjate qué cosa, este cuate es gordo, y la gordura cubrió la hoja. O sea, este es gordo en serio. Porque no sacó el puñal de su vientre. Y mira lo que sucede. Y salió el estiércol. O sea, dices, ¿por qué tanto detalle? Y fíjate, Dios habla claro. Dios les habla claro, le habla claro a él, le habla claro a su pueblo, le habla claro a nosotros. Versículo 23. Y salió Ahod al corredor y cerró tras de sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Y cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey que los había... Por eso, cuidado con chismosos, porque por querer saber el chisme ve lo que le pasa. O sea, todo una foto de la carne. Todo una foto de la carne. Y entonces vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano, y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat, y cuando había entrado tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme. Ahora, me encanta esto porque el pueblo nunca hubiera escogido a Ahod como su libertador. Nunca.
¿Quién es ese? El zurdo. El zurdo. Y fíjate cómo a pesar de... cómo a pesar de eso Dios te puede usar. O sea, ¿cómo lo usa? Porque, por supuesto, cuando entra con el rey, siempre, como todos eran diestros, en vez de checar si trae espada y catearlo lo catean y no trae espada, la trae del otro lado. Y cuando se acerca el rey a darle, el rey nunca se espera que va a sacar la espada de ese lado. Y Dios usa así lo que muchas personas en ese tiempo lo veían para abajo, Dios lo usa para sus propósitos. O sea, Dios, fíjate, o sea, con Otoniel, con Ahod, y con cada uno de ellos vamos a ver que nunca hay un pretexto para no servir a Dios. Tú, o sea, puedes ser lleno del Espíritu, puedes seguir a Dios, puedes obedecer a Dios, puedes amar a Dios sin importar absolutamente nada en tu vida. Y entonces le siguieron, el pueblo que nunca le hubiera seguido de pronto le sigue, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos, y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron a los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Versículo 31. Después de él fue Samgar, ahí tienes el tercero de la noche, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos. Ahora fíjate, no nos dice toda la historia, porque ya sabes la historia. ¿Qué crees que pasa cuando Ahod muere? Se apartaron de Dios, decidieron hacer lo malo, clamaron a Dios, y Dios les levanta un libertador que se llama Samgar, hijo de Anat, y él mata a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y vemos entonces que él era eso, él era un hombre ganadero. Y tiene eso, lo que tiene en su mano, él está dispuesto a servir a Dios, a amar a Dios, obedecer a Dios, que Dios lo levante como libertador, y lo que tiene en su mano, Dios lo usa y dice, eso que tienes en la mano, eso voy a usar, y con eso, con esa herramienta vas a matar a 600 de los filisteos. No por lo que tenía en la mano, sino porque Dios estaba con él. Y una buena pregunta, y fíjate, tú puedes ser entonces como Otoniel, puedes tú ser como Ahod, pero también puedes ser como Samgar, que puedes decir, Talí, es que yo no tengo nada. Y yo digo, bueno, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué eres? ¿A qué te dedicas? No, pues soy músico, una guitarra, ¿ok? ¿A qué te dedicas? No, pues, soy maestro, un GIS. Eso. Dios puede usar eso en tu vida. ¿A qué te dedicas? No, pues soy ingeniero. Dios puede usar eso. Cualquier profesión y cualquier cosa que tengas a tu alcance, nunca es un pretexto, es que no tengo. Nunca es un pretexto. Y así Samgar es el perfecto ejemplo. Con lo que tenía, Dios lo usa. 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él, me encanta esto porque dice, él también. Él también. Tú nunca hubieras escogido a Samgar, tú nunca hubieras escogido a Ahod. Pero estos hombres deciden, en medio de una generación que no está amando a Dios y no está obedeciendo a Dios y no está sirviendo a Dios, nosotros sí lo queremos hacer. Y entonces tienes los tres primeros. Espero que te sepas ya los nombres de estos, Otoniel, Ahod y Samgar, y la próxima semana vamos a ir con capítulo 4 y 5, lo puedes leer y adelantarte a eso, pero vamos a ir a Débora y Barak, y de pronto en dos miércoles ya tienes 5 nombres, que los vas a saber muy bien, bueno, 3 más Débora y Barak de los 14.